Ya. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro programa de viernes. Hoy nos va a hablar José Manuel sobre la identidad original. Pues todos los viernes nos reunimos aquí para compartir y para acercarnos más a la comprensión de la enseñanza del principio divino y para aprender más cómo podemos volver a Dios como Él había originado, planeado para el ser humano. Pues nada, sin mucho más que decir, pues me gustaría invitar a José Manuel que nos venga a hablar sobre la identidad original. José Manuel. Gracias. Bueno, me gustaría, digamos, antes de nada, dar una explicación general de lo que son para mí los principios divinos, ¿vale? Cuando decimos principios divinos, son naturalmente lo que dice y lo que significa es de Dios, o de la creación de Dios, o de lo que Dios ha hecho. Y cuando estudiamos los principios divinos, es como si estudiáramos a Dios. Bueno, sin embargo, estudiar a Dios es como estudiar la creación, o es como estudiar la vida, o también como estudiarnos a nosotros mismos. El tema de la identidad a la que me refiero es como si fuera, digamos, la incesante búsqueda del ser humano por tener estabilidad, por ser el mismo, por tener un fundamento donde decir, esta es la vida y esta es la vida que yo quiero vivir, ¿no? Por otro lado, y si identidad significa esa comprensión, ¿no?, esa madurez y esa verdad, la falta de identidad es todo lo contrario, ¿no? Es inseguridad, es no tener ningún fundamento, es no saber dónde apoyarse, es no encontrar sentido a la vida, ¿no? Por tanto, este tema de la identidad es un tema que lo estoy desarrollando desde hace bastante tiempo, aunque antes tenía una idea vaga o relativa. Me he dado cuenta que es un tema bastante serio, que es un tema que tiene un gran significado, y cuando trato de indagar y de investigar, en realidad trato de comprender, de tener el lenguaje que es capaz de explicar algo tan profundo como es la identidad, ¿no? Y en ese sentido estoy escribiendo, basado en este relato, en este asunto, ¿no?, qué es la identidad o cómo yo la entiendo, ¿no?, y cómo me gustaría, digamos, transmitir a los demás si tuviera que explicarlo, ¿no? Naturalmente no voy a explicar todo lo que yo tengo aquí redactado, ¿no?, pero sí un esquema general, ¿no?, un esquema general, y sí que voy a leer lo que sería, digamos, la parte introductoria, ¿no? La identidad que debemos reconocer nos da el impulso para responder apropiadamente y lograr todos los alicientes que nos propongamos. Aunque la identidad es innata, está y es inamovible, la debemos reconocer. No es algo automático, ni se da por añadidura a la vida como tal, sino que estando, hay que reconocer, constatar, vivirla como tal. Todo un proceso de educación, experiencia y contribución al esfuerzo, al buen trabajo, a los deseos apropiados para indagar, asimilar y comprender. Esto es, digamos, como algo que todos estamos buscando, pues,
por ejemplo, buscamos qué es el bien. Queremos ser buenos. A lo mejor no lo somos, pero queremos ser buenos. Queremos un mundo justo. A lo mejor el mundo no es justo, pero nos gustaría que fuera justo. Queremos un mundo y un tipo de vida social donde haya confianza, que a lo mejor no la hay, pero nos gustaría que lo hubiera. Entonces podemos decir que todos los defectos y todas las debilidades que tenemos es por una falta de reconocimiento de nosotros mismos y por ende también de los demás. Entonces cuando decimos que tenemos contradicciones, que tenemos conflictos, que tenemos luchas, es porque en realidad nosotros mismos, digamos, no somos capaces de comprender esa realidad para transformarla, porque nosotros mismos no nos hemos transformado a nosotros mismos, ¿no? Por tanto, digamos, identidad. La identidad, ¿quién soy yo? ¿Por qué soy así? ¿Qué es lo correcto? ¿No? Y de ahí, digamos, las enseñanzas de los principios divinos, que en realidad, en ese sentido, son bastante relevantes, porque de alguna forma tratan de dar una explicación de quién soy yo. Y también por qué somos así. Y no cabe duda que esto no se trata de una creencia, sino se trata de un método de comprensión, ¿no? En ese sentido, para mí, los principios divinos son claves de comprensión. Claves que dan base para explorarme, para conocer, para comprender y para resolver problemas, ¿no? Tengo un esquema general que lo voy a explicar, ¿no? Esquema de la esencia de la naturaleza humana, donde radican nuestras capacidades que caracterizan la identidad del ser que somos. Identidad y reconocimiento significa reconocerme, mis cualidades, mis capacidades, mis talentos, ¿no? Saber qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo puedo desempeñar, cómo verdaderamente puedo llegar a ser lo mejor, ¿no? Entonces, cuando vemos al ser humano, en realidad es para maravillarnos, solo que cuando no se dirige correctamente esas cualidades y esas capacidades que tenemos, se nos vuelven en contra. Entonces, el sufrimiento es la contradicción que experimentamos entre lo que deseamos, queremos y finalmente lo que tenemos o hacemos. Y esa contradicción es un sufrimiento. Pero la capacidad y el potencial del ser humano es, digamos, de acuerdo a una identidad que tenemos que reconocer. Y esa identidad está caracterizada por una capacidad de ser consciente. Bien, ser consciente. Ser consciente es darte cuenta de que piensas, darte cuenta de que estás, darte cuenta que hay otros, darte cuenta de que puedes tomar, digamos que puedes ver, que te puedes dar cuenta de lo que ves. Entonces la capacidad de ser consciente forma parte de la capacidad de resolución del ser humano. El discernimiento del pasado, presente y futuro. ¿Vale? El discernimiento del pasado, presente y futuro es algo impresionante. Significa que estamos viviendo una tridimensión, que podemos vivir en el pasado, presente y futuro, pero también podemos pensar, podemos darnos cuenta, podemos reconocer y podemos prepararnos. Entonces, el hecho, digamos, de que el ser humano tenga la capacidad de discernir entre el pasado, presente y futuro, hace al ser humano un ser, digamos, ¿cómo se llama? Trascendental. ¿Vale? El otro asunto, digamos, que caracteriza la naturaleza de la identidad es la razón de ser del sentido. ¿Qué es la razón de ser del sentido? La razón de ser del sentido es que si no hacemos algo que tenga sentido, digamos, sufrimos. Por ejemplo, yo estoy trabajando, mis cualidades están preparadas para saber hacer el trabajo que hago. Y si no lo sé, tengo la capacidad de aprender. ¿No? ¿Comprenden? Entonces, tiene sentido. ¿Vale? Tiene sentido cuando yo quiero agua y voy a por un vaso de agua para satisfacer mi sed. Tiene sentido. ¿Vale? ¿Cuándo sufrimos? Cuando nuestra vida no tiene sentido.
Si dentro, digamos, de nuestra dimensión de pensamiento encontramos que hay algo que no tiene sentido, entramos en contradicción y sufrimos. Si nosotros encontramos el sentido, en realidad encontramos digamos, podemos decir la razón de ser, que también lo explico aquí. La razón de ser del motivo, ¿vale? Nosotros, digamos, debemos tener un motivo en la vida. Si no tenemos ese motivo, nuestra vida no tiene sentido, ¿no? Por tanto, lo que caracteriza la identidad también es el motivo por el que vivimos, el motivo por el que trabajamos, el motivo por el que sacrificamos, el motivo por el que buscamos la justicia, el motivo por el que yo quiero a mis hijos, el motivo por el que yo quiero a mi esposa, el motivo por el cual yo quiero hacer este trabajo. ¿Comprenden? Eso es algo extraordinario en el ser humano. Podemos decir que las hormigas deben tener algún motivo para trabajar como trabajan. Seguro que no es lo mismo, ¿vale? Que trabajan en equipo, que trabajan, siempre han trabajado de la misma manera y sus descendientes van a seguir trabajando de la misma manera, ¿vale? Pero ese cuestionamiento que nosotros tenemos, los seres humanos, va más allá de nosotros mismos. Nosotros podemos cuestionar qué es lo que estarán haciendo las hormigas, ¿vale? Las hormigas hacen su trabajo y no saben, digamos, la dimensión, digamos, del trabajo que hacen y nosotros sí. ¿Comprendes? Nosotros sí podemos pensar en ello. La razón de ser del valor. La razón de ser del valor es que todo lo que queremos hacer nos gusta que sea reconocido, que sea valioso, que por aquel por el que vivimos nos reconozca, que por aquello que nosotros queremos nos tenga en cuenta. El valor está muy relacionado también con digamos, la autoestima, ¿vale? La autoestima es, digamos, ese reconocimiento de apreciación y de valor a uno mismo, que es bueno, ¿vale? Cuando, por ejemplo, Jesús decía, amarás al prójimo como a ti mismo, significa que si tú no te amas a ti mismo, no eres capaz de amar al prójimo. Bueno, pues esa autoestima, ¿vale?, es el valor. Si nosotros tuviéramos una relación personal con Dios, nos sentiríamos valiosos. No importa si los demás nos desprecian, no importa si los demás no nos entienden. Nosotros nos sentiríamos valiosos porque verdaderamente apreciamos los atributos divinos, que son atributos divinos, todas estas características que se refieren a la identidad del ser humano. Podemos decir que en la medida que descubrimos nuestras cualidades, nuestras capacidades y nuestras virtudes, nosotros en realidad estamos descubriendo, digamos, los atributos divinos que existen en la creación y que nosotros tenemos esas mismas características con la capacidad de comprensión, ¿no? Por eso podemos decir que aunque Dios es el arquitecto del universo, nosotros somos un poquito arquitectos en relación con Dios, ¿vale? La razón de ser del sentido de justicia. ¿Qué significa la justicia? La justicia en realidad es, digamos, la sintonía, la armonía y la comprensión que hay entre unos y otros. Entonces, cuando no hay esa sintonía y por lo contrario hay lucha o conflicto, en realidad anhelamos la justicia, ¿no? Normalmente, si vivimos en un mundo justo, ni nos lo planteamos. Si vivimos en un mundo bueno, ni nos lo planteamos, porque ya estamos dentro del mundo bueno. Pero cuando nos falta, lo exigimos. Cuando nos falta, digamos, consideramos que necesitamos justicia, ¿no? Entonces, ese sentido de la justicia es también como una orientación que existe en nuestra propia conciencia, como si fuera una brújula que nos dirige siempre hacia el norte. Es decir, la brújula de la conciencia nos dirige siempre al bien, ¿vale? Por esa razón existe la razón de ser del bien, ¿vale? Nosotros
podemos hacer cosas malas, pero que pensamos que son buenas. Por las consecuencias nos damos cuenta que no son buenas. Pero siempre creemos que son buenas. Incluso cuando nosotros expresamos nuestra opinión, aún con desprecio, pensamos que tenemos razón. Hasta que nos damos cuenta que el fuego que hay detrás de esa razón es odio, ¿no? Y el odio no es bueno, ¿no? Por tanto, tendemos naturalmente a rectificar. Cuando nosotros aprendemos de los errores, podemos decir que aprendemos, que maduramos, que crecemos, que nos desarrollamos. Y nos volvemos portadores de sabiduría para los que no saben o para los que no tienen experiencia. Y la razón de ser de la dignidad humana. La dignidad humana existe desde el punto de vista de Dios, de que todos somos hijos de Dios, pero nosotros no sabemos, digamos, que somos hermanos. ¿Vale? Entonces, nosotros no podemos reconocer la dignidad humana porque no comprendemos a Dios. Desde el punto de vista de Dios, Dios nos creó como hijos e hijas con los mismos derechos y con las mismas posibilidades y con las mismas oportunidades. Pero del ser humano tenemos que descubrir ese corazón de Dios para poder descubrir la dignidad humana, ¿no? Por esa razón, digamos, los principios divinos aportan unas enseñanzas que procuran recuperar el estándar original, el estándar de la creación de Dios, el estándar de pensamiento y acción que puede, digamos, asemejarse a Dios, ¿no? Luego, en este esquema, todos estos puntos que estoy comentando, en realidad después los he desarrollado aparte. Explico, digamos, qué es la dignidad humana, tal. Eso sería un poco largo y no es el momento. Pero luego hay otro apartado que se llama las predisposiciones. Y esto que en realidad estoy diciendo es para maravillarnos de, digamos, del compendio de grandezas y de virtudes que existen en el ser humano. Solamente por eso ya tenemos que ser felices, ¿vale? Sabiendo que somos así. Sin embargo, no lo somos porque no nos hemos desarrollado para reconocerlo, ¿vale? Por ejemplo, somos creativos, pero no valoramos nuestra creatividad. Podemos pensar en el pasado, presente y futuro, pero no sabemos qué pensar. No sabemos cómo asimilar el pasado, no sabemos cómo asimilar el presente y no sabemos muy bien qué previsiones podemos hacer para el futuro. Entonces, predisposiciones. Hay predisposiciones creativas, predisposiciones reflexivas. La conciencia es una predisposición. Criterios es una predisposición. Capacidad de decisión es una predisposición. Voluntad propia es una predisposición. Bueno, podemos decir que el ser humano es un ser extraordinario, ¿no? Lo único que nos falta es, digamos, el reconocimiento de todo lo que estoy comentando. Es un reconocimiento que requiere primero el deseo de reconocerlo, el trabajo para reconocerlo, el esfuerzo para buscar reconocerlo, la fe para creer que es posible reconocerlo, la confianza de que lo voy a conseguir, la seguridad, digamos, de que mis decisiones para conseguirlo, aunque me den de palos, voy a seguir. ¿Comprendes? Entonces, ¿qué ocurre? Podemos decir en dos palabras que ese esfuerzo que tenemos que hacer es una lucha del bien contra el mal, del conocimiento contra la ignorancia, del amor verdadero contra el amor posesivo, del egoísmo, del altruismo contra el egoísmo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Para toda esta, digamos, fuerza que necesitamos inspiración, necesitamos pioneros, necesitamos gente decidida que abriendo caminos pueden, digamos, abrir
digamos, carreteras o autopistas para, digamos, llegar al destino mejor, más favorable, ¿no? El tiempo en el que vivimos, histórico, el tiempo en el que nos encontramos hoy día, por una serie, digamos, de, ¿cómo se llama?, condiciones históricas que se han establecido, podemos decir que vivimos en un mundo con todas esas oportunidades. El hecho, digamos, de que ustedes me escuchen o de que estemos, digamos, dictando todos estos temas tan significativos, significa que estamos trabajando para ello. Significa que nos estamos esforzando por conseguirlo, ¿no? Y que queremos, digamos, solventar todas las dificultades que hacen que hayamos perdido nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, recuperar nuestra identidad es, literalmente, trabajar para afrontar las adversidades que nos han separado de esta identidad, ¿no? En las enseñanzas bíblicas habla de la caída humana. Y la verdad que algo tiene que ver porque las consecuencias de un fenómeno original, de un fenómeno inicial a la humanidad, ha puesto en contradicción al ser humano. Y podemos decir que desde entonces hasta ahora, el ser humano, todos los seres humanos, han querido salir de esta contradicción. Y por ese motivo hemos llegado al punto de la historia en el que hoy nos encontramos. Por tanto, debemos tener un reconocimiento de esa lucha histórica, de ese esfuerzo, de ese trabajo, de la gente valiente y determinada que ha hecho posible, aún con nuestras contradicciones y con nuestras adversidades y con nuestras limitaciones, pero estamos en un momento histórico, digamos, con muchas oportunidades para hacer un mundo mejor. Cuando me refiero a hacer un mundo mejor, significa también ser yo mejor persona, tener una familia armoniosa y poder dar, digamos, una, ¿cómo se llama?, una alternativa a la sociedad de valores. ¿Comprenden? Este es, digamos, a lo que me quiero referir, ¿no? Hay un tema que es el que simplemente lo voy a leer. Plataformas de expansión de la realización y el progreso. Bueno, imaginaros que hemos encontrado nuestra identidad, ¿vale? Y nuestra identidad personal, nuestra seguridad y confianza personal, la tenemos que expandir. Si no, no tiene sentido. Es decir, cuando decimos la vida tiene sentido porque hay amor. Y si hay amor, no podemos experimentar amor solos, sino que el amor es algo recíproco y el amor es algo que requiere comunicación y complementos. Por tanto, la familia y todos sus vínculos en armonía, marido, esposa, padres e hijos, hermanos y hermanas, forman parte de las plataformas de expansión de la realización y el progreso. El clan familiar, hermanos y hermanas y sus familias, primos y primas y sus familias, forman parte de la expansión de la realización y el progreso. Amistades y actividades sociales, ¿no? La sociedad como extensión de familias armoniosas. La sociedad y el mundo como cooperantes en medios necesarios, recursos, talentos y conciencia del bien común. El reto de una vida universal, concebible y asumible, avalada por la incesante investigación, la ciencia y los valores humanos que dan sentido al progreso y al porvenir. Esto es, digamos, en términos generales, lo que verdaderamente hace que nuestra identidad sea reconocida. Digamos, cuando nosotros reconocemos nuestra identidad, simplemente estamos comenzando. Y veremos la importancia y el valor de la familia para que mi identidad sea gloriosa, ¿no? Y nos daremos cuenta de la importancia de la sociedad y del mundo en el que vivimos para que mi identidad, digamos, tenga un sentido de utilidad, de valor y de dignidad que merece la pena compartirlo con la humanidad entera. Entonces, cuando nosotros decimos que vivimos con Dios, es como si dijéramos que vivimos por la humanidad. Si dijéramos que vivimos con Dios, en realidad no puedo sino respetar a todas las personas del mundo y ser comprensivo con la gente que Dios ha creado. Y me gustaría resolver los problemas que existen en la gente, porque también son el problema que Dios tiene con la humanidad, ¿no? De que si nosotros, por ejemplo, queremos agradar a Dios y tener una conciencia
buena, libre y verdadera, nosotros tenemos que vivir por los demás. Tenemos que vivir con generosidad y tenemos que vivir con amor, ¿no? Esto forma parte de las enseñanzas de los principios divinos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, José Manuel, por estas palabras, de aclarar, de explicar cómo podemos entender la búsqueda del carácter original nuestro. Pues nada, pues gracias a todos.